Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. Amigos de Venezuela, siempre Venezuela, hemos iniciado esta edición del día de hoy con el tema Me Gustas de Vito Quiao. Con ese tema hemos tenido la oportunidad de iniciar esta semana, una semana muy especial. Y permítanme ser un poco egoísta en esto, pero es que estamos en esta semana celebrando el 2.º aniversario del programa Venezuela Siempre Venezuela, un programa que como ustedes han visto, ha evolucionado, se ha adaptado al gusto de ustedes, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, amplificando en las 5 emisoras que integran nuestro circuito radial y también a través del Facebook Live, que nos permite llegar hasta cualquier parte del mundo donde usted se encuentra. Así que si usted quiere ver siempre Venezuela, en cualquier momento lo puede encontrar a través de esta señal. Quisiera darle la bienvenida a nuestro colega y compañero Carlos Uzcategui, el Miura, que se reporta con nosotros y nos va a estar acompañando en algunos momentos de la programación para darle ese saborcito zuliano que amerita, que amerita este programa. Así que muy buenas tardes, Carlos, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Alan, y a toda la audiencia en Aruba Estéreo y por supuesto al equipo de producción. Excelente y gracias por la invitación, Alan. Bueno, Carlos, sabes que esto no lo hacemos solo, tenemos un equipo de producción en donde está Vanessa Chacón en la producción, está Camilo García también apoyándonos en redes sociales y también el apoyo técnico necesario para la transmisión. Y en los controles se encuentra el señor Roberto Alessi Rojas y Alex Meneses en este momento. Así que iniciamos los comentarios, iniciamos la información aquí en Venezuela siempre Venezuela. Detalle importante, el tema de las relaciones entre Colombia y Venezuela y cómo esto ha ido evolucionando muy rápidamente, pero también se impone el pragmatismo por parte de Colombia. Y esto a pesar del tema de derechos humanos y el berenjenal que se ha armado el gobierno de facto en materia de derechos humanos ante la comunidad internacional. Avanza muy pragmáticamente esta relación y ya lo han dicho, sus intereses son económicos y sus intereses son comerciales para Colombia. ¿Cómo ves esto, Carlito? Bueno, Alan, mira, yo te voy a comentar algo, ¿no? Hay dos vertientes donde parte de lo que es Venezuela o la parte binacional sobre todo, están a una espera desde hace más de 30 días, tanto las casas de cambio como las cámaras de comercio de ambos países, tanto de Venezuela y por supuesto como la de Colombia. La incertidumbre a ellos les ha marcado un punto más crítico porque no saben quiénes son los factores o quiénes son los que van a entrar a esta carrera económica, porque ya como lo dijiste, esto es una carrera económica, financiera, de costos, gastos y a ver quién es el que puede más. Que me imagino que por parte de Venezuela estarán parte de los organismos oficiales buscando la manera cómo entrar en este entorno económico, porque aquí no hay otra palabra que decirlo, sino un entorno económico. Pero muy a esto, desde el día viernes, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, también está a una espera para empezar a abrir lo que es la carrera binacional entre el departamento de La Guajira, Maicao, Guarero y por supuesto la ciudad capital que es Maracaibo. Esperemos que esto por lo menos tenga un avance significativo, no solamente para el sector económico, sino también para el sector del venezolano o del colombiano a pie que trafica a diario por las diferentes vías de comunicación entre ambos países. Eso es un punto que hay que esperarlo. Fíjate que lo mismo ha dicho el gobernador del estado Táchira, quien ha manifestado a través de los diversos medios de comunicación que el Táchira está listo para el tema de la integración, aunque reconoce que hace falta invertir en infraestructura, en vialidad, en servicios públicos, en luz, en agua, en todo lo que requiere el proceso de desarrollo económico, por lo menos de esta parte de la frontera, el eje San Antonio Ureña, San Cristóbal, que han sido muy golpeados por el tema de Demasiado. la falta de recursos públicos, sí. Y
hay un aspecto también. El Zulia, ¿cómo está en materia de servicios públicos y vialidad como para adaptarse a este intercambio comercial que avisoran? Bueno, Alan, mira, de la parte del norte de Venezuela, que sería la Guajira venezolana, ya la Guajira colombiana, Maicao, Guarero, Paraguachón, la zona está crítica en este aspecto, sobre todo la entrada que tiene de la carretera de la Troncal del Caribe hacia la frontera con Venezuela, la conocida raya, la famosa raya. ¿Cuál es el problema? Son más de 50 alcabalas de mecates que hay de la entrada hasta la zona de Caimarechico o el sector de las Guardias. Ese es el problema porque no se sabe quiénes son o cuáles son la estigmatización que se ha venido prolongando desde hace mucho tiempo, que ya va para varios años, pero sobre todo ahora, ¿qué va a hacer el gobierno nacional, el gobierno de la alcaldía del municipio La Guajira de Venezuela y por supuesto la gobernación del estado Zulia? Una parte que es opositora y otra parte que es del gobierno nacional. Habría que ver hasta dónde se enfila la situación, cómo están las vías. Te digo totalmente, las vías lo que están es tomadas totalmente por los mecateros, que para nadie es un secreto que son parte de los indígenas y el AMPA común, porque esa es la realidad. Ahora, pero también tenemos un grave problema, que son las alcabalas movibles, porque eso no tiene otro nombre, desde Río Limón hasta la zona de Guarero, donde está Migración Venezuela, a escasos metros de la raya. Ese es el punto. ¿Qué va a hacer tanto el gobierno regional, el gobierno estatal y el gobierno municipal? Porque son tres vertientes. Comando de la policía, que está a un lado, el comando de la Guardia Nacional, el comando del SAIME y por supuesto el CENIAC. Volveremos a ver de nuevo el CENIAC. Ahora, ¿qué va a pasar, Alan? Me interesa, me gustó mucho esta pregunta. Tanto en Cúcuta o en San Cristóbal, en el estado Táchira, como acá en la zona del departamento de La Guajira. El CENIAC irá de nuevo a cobrar sus impuestos, que son legales, que son los aduaneros, pero ¿qué va a pasar sencillamente tanto en Cúcuta como en el estado Zulia cuando ingresen tanto colombianos como venezolanos y por supuesto turistas, porque al abrir la frontera son muchos los turistas que se van a venir por el departamento de La Guajira, al igual que por el departamento del norte de Santander hacia el estado Táchira? ¿Irá a ser el gobierno o los tres gobiernos, municipal, estatal y gobernación, para poder entrar y que no haya esas alcabalas donde tengas que estar pagando un impuesto ilegal a estas personas? Bueno, es que ahí hay algo lógico. Se supone que la regularización de la relación diplomática entre ambos países significa también la nueva institucionalización de la frontera, porque la frontera ha perdido institucionalidad con grupos Totalmente. irregulares que han hecho lo que le ha dado la gana allí, Sí, pero tanto en Alan, el norte de Venezuela como en el sur. pero hay un problema. ¿Cómo dejas tú a estas personas que han subvivido, porque no hay otra manera, o sobrevivido con estas formas de cobrar un peaje a los vehículos de transporte, sobre todo en estados del país? ¿Cómo les quitamos esa maña? Ahí donde tiene que entrar tanto el gobierno nacional, tanto el gobierno municipal y el gobierno que está dirigiendo la gobernación del estado Zulia. El mismo caso que está pasando en el norte de Santander, a pesar que Freddy Bernal sabe todo lo que ha venido sucediendo. Más daño se hizo en el Táchira que en el estado Zulia. Aquí el único Sí. problema son los mecateros. Ahora, ¿cómo está la situación en el estado Táchira? Si destruyeron parte hasta del puente internacional. Ahora, te cuento que el ministro del Interior de Colombia, el señor Alfonso Prada, señaló la Total. necesidad de arrancar una nueva etapa en la relación con Venezuela. Te invito para que veamos este video de las declaraciones de el ministro de Relaciones Interiores de Colombia. En este tema de los derechos humanos en particular y la celebración del día de hoy, en el contexto que la Procuraduría nos ha invitado a reflexionar en relación con los derechos de los migrantes, el presidente Gustavo Petro acaba de anunciar hace unos minutos la apertura formal de la frontera el próximo 26 de septiembre, comenzando por una gran integración en materia de carga, de transporte, de flujo. Y naturalmente en la mitad están los seres humanos, los venezolanos que han llegado a territorio colombiano
Obviamente siempre habrá que pedir perdón por la estigmatización, la discriminación en que han sido sometidos, pero reivindicar que comienza un nuevo día con la apertura de la frontera, con la dinamización de nuestras relaciones en la frontera, seguramente recuperamos mucho ese estatus maravilloso de eficacia de los derechos humanos para recuperar la posibilidad de llegar nuevamente en un retorno tranquilo, seguro, a su estado de origen, pero en la medida en que tomen la decisión de quedarse aquí, que el Estado sea capaz de ofrecerle las alternativas de vida digna que merecen. Fíjate lo que dijo el ministro. Si uno le pone bien atención y saca y extrae los elementos importantes, el ministro dice dos cosas importantes. Total. Pedimos perdón por la estigmatización, Por la xenofobia. por la xenofobia que ha ocurrido. Pero dice, garantizaremos el retorno seguro a su lugar de origen. Sí, Es decir, una contradicción totalmente. claro, ellos están apostando a que producto de la reapertura, masivamente van a retornar los venezolanos al territorio, a su país, a Venezuela. Y obviamente, pues ahí deja entender el ministro cuál es el pensamiento que tiene al interior del gobierno de Petro. Bueno, ese es un punto que estás comentando, que todos estamos observando, lo que indicó el ministro Prada. Esto ocurrió hace un mes, que también lo dijo el propio presidente Gustavo Petro. Y por supuesto, Armando Benedetti, más el diputado Plasencia, o mejor dicho, el embajador de Venezuela ante Colombia, también lo divulgó. Ahora la pregunta es, Migración Colombia, ¿qué dice? La Cancillería, ¿qué dice? Porque son dos elementos diferentes. Presidencia de la República es algo, la embajada es otra cosa, migración es otro punto, pero quien tiene la última palabra, Alan Peralta, es la Cancillería de Colombia. Muchos venezolanos están regresando al país, eso es cierto, pero muchos venezolanos que están regresando, y más de un 85%, están regresando para buscar a sus parientes, a sus padres, hermanos, hijos o esposas, regresar a Colombia y de ahí a otros vertientes, a otros países. Esa es la realidad de lo que está pasando actualmente. Bueno, y eso también entra, valga el comentario, con la situación del propio proceso del el estatuto temporal de protección, Total, que en totalmente. realidad ha presentado muchísimas fallas este sistema y todavía hay miles de venezolanos que a pesar de haberle cumplido a Colombia, se encuentran en este momento sin la identificación correspondiente por fallas del proceso y la gente queda como en un vacío legal en donde no sabe a quién acudir o qué hacer en este caso. Bueno, este es un caso que es importante reseñarlo, Alan, ¿no? Porque resulta que habemos muchos de los que estuvimos en el momento del proceso del famoso RUN, que fue la primera vez del día 12 de septiembre, y somos cantidades de venezolanos que hasta el momento no ha podido corroborarse el por qué. Empezaron a salir algunos elementos de juicio, sobre todo hacerse o realizarse de nuevo el biométrico. Eso se realizaron mucho, la gente del 2, del 3, del 4, del 5 de septiembre, ya del año pasado, y hasta el momento no han podido lograr hacer nada. Los volvieron a llamar por vía mensaje de texto y algunas personas, no muchos, en correos electrónicos. Recalaron de nuevo a los centros de orientación o los puntos visibles, se les hizo la segunda biometría y hasta el momento les habían dicho que en 30 días aproximadamente les llegaba la tarjeta. Es lo que llaman los venezolanos o los migrantes venezolanos en Colombia nuestra cédula, porque sí es cierto, es nuestra cédula a nuestro estilo venezolano. Hasta el momento todavía esas fallas han sido múltiples y el gobierno todavía no ha dado un punto o una explicación motriz cómo hacer para entregarlo. Entonces, las respuestas que nos han dado muchos han sido que hay que volver a hacer una tutela, perdón, hay que hacer una tutela o una demanda, pero ellos te indican que tienes que llevar hasta un documento notariado. Alan, para nadie es un secreto la situación económica del migrante en Colombia, que se les dificulta económicamente para pagar tanto una notaría, una registraduría o pedir algún documento en especial a las alcaldías de los departamentos. Entonces, pienso yo que ya el canciller o el embajador en Venezuela tiene que dar un punto o poner
ponerle la lupa a este elemento que sí le ha causado ciertas molestias a los migrantes, porque no es igual lo que ha venido sucediendo en el Arauca, en el norte de Santander, en el departamento de La Guajira, o mejor dicho, en toda la costa Caribe, que la situación es diferente o no es igual que en las ciudades centrales como Cali, Medellín, Barrancabermeja y la capital que es Bogotá. Es diferente en todos los aspectos. Entonces, hay un punto donde hay que buscar la manera, cómo ver, cómo buscar el punto crítico para poder andar y que se le entregue el documento. Muchos de esos de la Cancillería o Migración Colombia te indican, no hemos podido lograr realizar su biometría porque no se la hizo. No, sí se la hizo. Lo que es que no quedan constancias en el sistema de ellos por segunda vez. Este es un punto que hay que darles el adecuamiento obligatoriamente a los migrantes y si hay que hacerlo, hay que buscar a las personas que se están apoyando, y tenemos que decirlo así de este punto, a las organizaciones o a las fundaciones migrantes colombo-venezolanas que están regadas sobre todo en el Caribe colombiano y en Cúcuta sobre todo. Ese es el punto donde habría que buscar para que ellos versen el tema y lo puedan colocar en todas las redes sociales y ellos tienen la manera con que llegar a Migración Colombia, Alan. Bueno, finalmente, Carlos, hay un tema que es evidente. Han nigüeñado a Guaidó por parte del gobierno colombiano. Benedetti prácticamente le dijo que era polvo cósmico, que eso no había que pararle. Y Petro también no ha aceptado una solicitud que le ha hecho él, Guaidó, de conversar. Al respecto ha dicho Guaidó, la situación no se trata de mí, sino de millones de refugiados y migrantes que luchan por la democracia y elegir libremente, así como fue elegido Petro. Este no es un conflicto entre Guaidó y Petro, se trata de la defensa de los derechos fundamentales. Aquí es la decisión de Petro, ¿está al lado de la democracia o de una dictadura? Más clarito, no creo que no lo haya puesto, ¿no? Exactamente. Entonces ese es un punto donde también el migrante venezolano, el venezolano en calidad de refugiado y el migrante en una forma con la AC2 que hay en Colombia, donde también, por cierto, Alan, y esto es bueno indicarlo para que se escuche y sabemos que lo va a escuchar parte de Migración Colombia, que también nos siguen, y darles una precariedad, sobre todo a estas personas que hoy día fueron refugiadas en Colombia y optaron por tener el RUN, el ETBP, hasta el momento no les ha llegado. Pero dijiste algo muy importante. El gobierno de Gustavo Petro hasta el momento no ha tenido el punto de encuentro con el itinerario de Juan Guaidó, más debería tenerlo porque también son venezolanos, que todos tenemos una forma de pensar, de crear o de tener un adoctrinamiento. Pero sí creo que sería necesario porque si el gobierno de Colombia con el gobierno de Venezuela deben estar pensando sobre todo en la salida de más de 6 millones y tanto de venezolanos en todo el mundo, sobre todo aquí en Colombia, que hay 2.400.000 hasta el momento. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Nos ha acompañado en este primer segmento del programa nuestro compañero Carlos Uzcategui el Miura, quien nos ha permitido analizar algunos temas importantes de la agenda pública de opinión, tanto de Venezuela como de Colombia. Muchísimas gracias, Carlos. Nos vemos esta tarde. Recuerda, estás invitado señora, a las 5 de la tarde. Bueno, saludos a todos y muchas gracias, Alan. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso más información. Bueno, el tema Carpintero de Amor, tema de Andrés Cepeda, nos permite iniciar este segundo segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Qué descarado es el gobierno, ¿verdad? Qué descarado es el régimen de facto. Vean ustedes esta información que ha publicado el gobierno de facto de Nicolás Maduro. Aseguró que la detención de norteamericanos en el país presuntamente implicados en delitos graves, entre comillas, es legítima, entre comillas también. Esto luego de que el Departamento de Estado norteamericano calificara las aprehensiones de ilegales. El gobierno de Venezuela rechaza el pronunciamiento, dice la Cancillería de facto, del Departamento de Estado de Estados Unidos en relación a los ciudadanos estadounidenses legítimamente privados de la libertad en su país por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos graves y que en su mayoría se encuentran convictos y confesos
de los crímenes que se le imputan, así indicó el comunicado de la Cancillería. El Departamento de Estado recordó el viernes pasado que el ciudadano y veterano de la Marina Matthew Heath fue detenido arbitrariamente en Venezuela hace 2 años. Sostuvo que el secretario de Estado Anthony Blinken está abocado personalmente a traer de vuelta a nuestro país a los ciudadanos estadounidenses que sean rehenes o que hayan sido detenidos ilegalmente. La Cancillería dice que el Estado es un Estado democrático, social, de derecho, de justicia. Agregó que es lamentable que las autoridades estadounidenses insistan en su pretensión de conferir una inaceptable inmunidad o patente de corso a sus ciudadanos, un desprecio absoluto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Mire, es tan ridículamente ilegal la detención de los norteamericanos que, por ejemplo, en el caso de Matthew Heath, se le acusa, el delito principal del cual se le acusa a Matthew Heath es traición a la patria. Cuando el ciudadano Heath no es venezolano, es norteamericano. Entonces no habría ni cabe, dentro de una lógica jurídica, acusarlo de traición a la patria. Pero así están las cosas. Ese es el sistema que nos gastamos allá en Venezuela, un sistema jurídico totalmente manipulable, endeble, plastilina, al lado de lo que diga el régimen de facto o lo que no diga el régimen de facto. Esa es su preocupación, complacer al régimen de facto. Y lamentablemente los norteamericanos, hay que decirlo así claramente, están usados como ficha de cambio. Es más, uno de los norteamericanos fue secuestrado en territorio venezolano y trasladado hasta el territorio, perdón, fue secuestrado en territorio colombiano y trasladado al territorio venezolano por elementos de la guerrilla. Y esto, pues, obviamente, da a todas luces un secuestro, una detención arbitraria e ilegal, como ha pasado con los otros casos de los otros norteamericanos que se encuentran detenidos en territorio venezolano. El colmo de cinismo, lo que ha demostrado el régimen de facto en este momento. Venezuela se volvió un bochinche, un país de bochinche, nadie respeta la autoridad. Y un ejemplo de eso, un ejemplo de lo que ocurre en Venezuela con el tema del respeto a la autoridad, es lo que ocurrió este pasado fin de semana. Ya lo comentaba Carlos en uno de sus análisis. Un país de anarquía. Los indígenas yucpas en Machiques, Perijá, imponen su ley ante la mirada indiferente del Estado venezolano. Vean ustedes lo que un ciudadano común y corriente grabó de lo que pasó allí este fin de semana y que pasa regularmente en esa zona. Veamos. Yupa, con garrotes en la mano, atraviesan todo tipo de elementos y a la fuerza, con el palo en la mano, si no le das dinero, no te dejan pasar. Señor comandante de la SODI, si no puede con esta situación, explíquele al Estado Zulia por qué usted no puede con esta situación. Señor gobernador del Estado Zulia, vean, en este vehículo viene un policía, un oficial de la policía, ni siquiera se baja para intentar mediar con esta gente que tiene sus problemas de pobreza, pero no tienen ningún derecho a imponer su propia ley. Miranda lo decía en su tiempo, bochinche, bochinche y más bochinche. Un país de bochinche es que ha generado el régimen de facto. Un país donde no se respeta la ley, no se respeta la autoridad. La autoridad es la principal violadora de la ley y de allí para abajo cualquier ciudadano se cree con el derecho de tomar las calles, cobrar, hacer vacunas, implementar acciones violentas y si no le pagas, te destrozan el vehículo o te causan lesiones y después no hay autoridad que actúe. Esa es la situación que se está presentando ahora y es la preocupación que ponía Carlos hace un rato. ¿Cómo se puede hacer integración con un hecho tan notorio, público y comunicacional como el hecho de que los indígenas, conjuntamente con bandas delincuenciales, se prestan ahora a cobrar peaje en las principales carreteras y avenidas principales de Venezuela? ¿Hasta dónde llega esa situación? ¿Hasta dónde el Estado va a actuar? ¿O será que cuando pasen las gandolas con productos desde Colombia y vayan las gandolas de Venezuela con productos hacia Colombia, se va a permitir este bochinche? Bueno, es la situación que deben responder las autoridades del SODI, los militares que tanto hablan de soberanía y mire como en su propia cara le faltan el respeto a toda la autoridad. Allí es donde está la verdadera situación y donde está el verdadero problema del país. Como en otro tema,
el tema de la educación. Lamentablemente es muy preocupante lo que está pasando con la educación venezolana. Los estudiantes van pasando de un nivel académico a otro, arrastrando fallas de lectura, escritura y materias básicas como física, química y matemática, pues son pocos los docentes especialistas en estas áreas que siguen ejerciendo. Este déficit de aprendizaje es más notorio en la etapa universitaria. Gremios del sector público instan con urgencia a actualizar el currículo, mientras que desde el lado privado plantean extender el laxo académico y que incluyan una especialización de bachillerato. No es posible que nuestros estudiantes estén llegando a niveles superiores de educación sin saber leer, escribir, sin tener comprensión lectora. ¿Cómo un país se puede desarrollar bajo estas circunstancias? Prácticamente un analfabetismo funcional, en donde obviamente hay una enorme responsabilidad del Estado que ha abandonado las escuelas, que ha abandonado los centros de formación. Leía por ahí, apenas 1% del presupuesto de este año ha llegado a la Universidad de los Andes, por poner un solo caso de la universidad, y con eso no se puede educar. Mientras maltrates a los docentes, mientras humilles a los docentes con salarios de hambre y encima de eso esquilmando el salario de hambre de los propios docentes en todos los niveles, universitario, escolar, media, obviamente la educación va a estar bajo estas circunstancias. De verdad que es triste y lamentable. No solamente se trata de la crisis económica del país, se trata también de los estudiantes que ingresan a la etapa inicial y ellos no están teniendo un aprendizaje significativo en el país. La Asociación Nacional de Instituciones Privadas, ANDIEM, ha planteado al Ministerio de Educación que se extiende el bachillerato hasta el 6º año. Fausto Romero, representante de ANDIEM, ha dicho que es importante que se sumen especializaciones en el último año de bachillerato, dándole una calificación técnica al estudiante antes de ingresar a la etapa universitaria para impulsar una mención. La idea es que el estudiante consiga su vocación. Es grave la situación porque los conocimientos básicos, como la comprensión de la lectura y la escritura, que deben darse en primaria, no está pasando. Esto no está pasando. Hay mucho atraso, explicó Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores del Estado Lara, haciendo referencia a que esas deficiencias en la parte académica se van arrastrando hasta el nivel universitario, además de que comparte la propuesta del sector privado. Ampliar un año más que permita por lo menos tratar de darle un cierto orden y un cierto criterio. No es posible que en Venezuela, según actual sistema educativo, se privilegie la presencialidad del estudiante y no la capacidad, la formación, el conocimiento. O sea, un alumno es bueno porque va a clase y como va a clase, el profesor está obligado a pasarlo. Por favor, antes en el sistema educativo donde muchos de ustedes se formaron, donde yo me formé, si usted sacaba 9 era 9, no 10. Si usted sacaba 9.2 era 9. Si usted sacaba 9.3 era 9. No pasabas. Y tenías que volver a estudiar, repetir la materia, hacer un examen de reparación, como llamaban en ese momento, para poder pasar la materia. Pero evidentemente este régimen está destrozando el sistema educativo desde pies a cabeza y está formando una generación de venezolanos que no van a tener la capacidad de ser competitivos en un mercado cada vez más demandante de preparación y capacitación. Y no estoy hablando de las instituciones, estoy hablando de la formación que incluso viene desde el hogar. Entonces, ese es un grave problema que hay que abordar, no solamente los temas políticos. Este es un tema social, humano y fundamental para el futuro de las generaciones de venezolanos. No se puede quedar simplemente en la reseña del tema, hay que profundizar en esto y hay que hablar bastante seriamente de esta materia. Oye, qué tema tan bellísimo la vaca mariposa, el tema que nos acostumbró a escuchar el maestro de maestros Simón Díaz y que ahora la interpreta Alejandro Zavala en esta versión de la vaca mariposa que nos permite iniciar la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela
en la tarde de hoy. Lo tenemos que hacer con una noticia lamentable, triste para el ambiente musical venezolano, para el ambiente artístico venezolano y sobre todo para aquellos amantes de la guitarra clásica. El guitarrista venezolano Aquiles Báez falleció hoy en Alemania de un infarto. Aquiles Báez estuvo en una gira internacional que inició el 31 de agosto pasado y que recorrió España, Suiza y Alemania, donde finalmente falleció el día de hoy. Empezó el 31 de agosto hasta el día de hoy. La Europa Tour septiembre de 2022 fue el nombre de la última gira de Baez. El guitarrista llenó todos los lugares donde se presentó. Así se logró apreciar en los videos publicados por la empresa productora de esta gira, la cual organizó las presentaciones del artista. Él se encontraba se había presentado en Colonia el pasado viernes, en Colonia, Alemania, y tenía prevista presentaciones para esta semana en París. Así que tristemente hay que reseñar este tema. Aquiles Báez, uno de los mejores y más excelsos guitarristas venezolanos, especialmente en la guitarra clásica, que ha fallecido durante el día de hoy. Hay que comentarlo y indudablemente pues hay que reseñar esta nota como una nota lamentable y triste para la música venezolana. Aquiles Báez pues eh, tenía mucho arraigo, muchísimo arraigo en Europa y obviamente pues había la atención sobre sus presentaciones. Así que pasa sus restos y acompañando esta lamentable noticia de Aquiles Báez. También, en otro orden de ideas, hospitales en Venezuela están en terapia intensiva, reportan un déficit de 70% de médicos especialistas. El gremio médico confirma que el 70% del déficit de especialistas en los centros hospitalarios de Venezuela condena a los enfermos a más tiempo de espera y limitadas evaluaciones de profesionales de la salud. Solo le aplican calmantes y le dicen que esperemos. Será un paro respiratorio, grita Marisa Gil, quien habló sobre la situación de su hijo con 5 días recluidos por accidente de tránsito en emergencia y no le habían suministrado el tratamiento para bajarle la fiebre, evitando que volviera a convulsionar. Henderson Barrio Gil es funcionario policial y fue embestido por una camioneta en el barrio El Tostado y el conductor se dio a la fuga. Los familiares se preocupan porque también sufrió varias fracturas en su pierna y se encuentra prácticamente inconsciente. El gremio médico confirma que hay este déficit de especialistas. Según René Rivas, presidente del Colegio de Médicos del Estado Lara, la emergencia debería contar con especialistas y su principal garantía son los residentes por el carácter de hospital universitario. Se nos ha ido el personal calificado, lamenta el especialista, quien señala que debe haber por lo menos 3 especialistas junto con 9 residentes por cada guardia, considerando el promedio diario de 65 a 110 pacientes que atienden los hospitales en sus áreas de emergencia, los principales hospitales en sus áreas de emergencia. En ocasiones extremas pudiera alcanzar hasta 300 pacientes. La situación se ha presentado cada vez con más fuerza en los principales centros asistenciales de Venezuela y obviamente es una situación que sin duda alguna pues pone en riesgo la salud de los venezolanos. ¿Qué es lo que está pasando? Los médicos especialistas se están yendo ya sea hacia el sector privado exclusivamente o fuera del país, porque no consiguen los incentivos necesarios para quedarse en Venezuela. Y esta es otra responsabilidad más de un régimen de facto que abandona el sector salud, que no invierte recursos en el sector salud y que sobre todo desvaloriza el esfuerzo de los profesionales venezolanos en materia de salud con declaraciones como que vamos a traer médicos de otra parte del mundo. Definitivamente es la situación entonces que se está presentando en materia de salud. Por otra parte, se cumplen 2 años de una situación terrible cuando un grupo de personas fue sorprendido en su casa por funcionarios del FAES, acabando con la vida de José Enrique González, joven deportista del estado Monagas. Su padre exige al Ministerio Público que haga su trabajo y se haga justicia. Vamos a ver este reporte.
José Enrique González Páez, de 23 años de edad, la madrugada del 7 de septiembre del 2020, fue asesinado por un grupo del FAES. Lo incriminaron, lo robaron, le sembraron armamento. Quiero decirles que mi hijo no tenía antecedentes penales, que mi hijo era un muchacho sano, que no estaba buscado por ningún cuerpo policial, que no era ningún delincuente. Solicito al Ministerio Público, a Tarek William Saá, fiscal general de la República, que se pronuncie en este caso que sucedió al sur del estado Monagas, Barranca del Orinoco, Monagas, porque mi hijo fue asesinado de una manera brutal, lo robaron, y nosotros, los padres de José Enrique González, solicitamos que se haga justicia. Ya estos casos no pueden seguir pasando a nivel nacional, y nosotros queremos pues que se haga justicia en este caso, que ese grupo desaparezca, porque le viene haciendo mal a la población venezolana. Bueno, otra muerte que se le achaca al FAES, este caso del ciudadano José Enrique González, que fue asesinado brutalmente en su casa hace 2 años. Esta semana de septiembre se cumplen 2 años del asesinato de este joven por parte de estos funcionarios del FAES, y sus padres exigen justicia. Poco se ha avanzado sobre este tema, pero la justicia debe prevalecer por encima de la violencia institucional, una violencia cada vez más agresiva, más brutal en contra del ciudadano indefenso. Oye, qué sabroso sonó ese tema a esta hora de la tarde. Soy yo, de Bomba Estéreo. Nos permite iniciar así el último segmento de esta tarde de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, y también invitándoles a estar muy pendientes de nuestras plataformas en redes sociales. Tenemos nuestra propia página web, siemprevenezuelaweb.com. Allí usted conseguirá información, comentarios, noticias, no solamente las que les hemos comentado en nuestro programa, sino también informaciones adicionales que le pueden servir en su vida cotidiana, y además profundizando temas diversos. Tenemos nuestra página de YouTube, nuestra cuenta de YouTube, que también puede usted recabar ahí toda la información audiovisual de Siempre Venezuela, programas completos, segmentos de programas y entrevistas. Así que usted tiene opciones para poder disfrutar de Siempre Venezuela. Y además, nuestra plataforma en Twitter, Instagram y Facebook, Siempre Venezuela Radio, y allí usted encontrará opciones también diversas del programa Siempre Venezuela. Es decir, no se puede quejar, tenemos de todo, para todo segmento y para todo gusto. Hay una información ahí importante y se refiere específicamente a la situación de la denuncia que tiene ante la instancia de la Corte Penal Internacional un grupo de organizaciones y países en contra del régimen de facto. El caso Venezuela 1, el Observatorio Venezolano, el Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones, el Observatorio Venezolano de Prisiones exhortaron al fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional a avanzar con la investigación de los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, al presentar documento que recopila testimonio de las víctimas. En la sala de este año, en abril de este año, el Estado interpuso ante la Sala de Cuestiones Preliminares una solicitud de aplazamiento de la investigación, y como consecuencia, desde abril la investigación se encuentra suspendida, dijo la coordinadora de la ONG, Daniela Suárez. En la presentación del informe 24 testimonios, 21 crímenes de lesa humanidad, una recopilación de 5 sesiones de un foro donde las víctimas hablaron al fiscal Karim Khan. Cabe destacar que el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció en abril pasado su deseo de seguir investigando los presuntos crímenes de lesa humanidad denunciados en el país, pese a la solicitud del régimen venezolano. El Estatuto de Roma fundacional de la CPI exige que el fiscal acepte la solicitud de Caracas o que presente una petición ante la Corte para que le autorice a reanudar la investigación, que incluya las observaciones de las víctimas, sus representantes legales y otras partes interesadas en el caso. La abogada de la OVP, del Observatorio Venezolano de Prisiones, ha exhortado al señor Khan a hacer esta solicitud a la mayor brevedad posible en el caso de que todavía no la haya hecho. Así que
Las organizaciones, Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones y el Observatorio Venezolano de Prisiones, solicitan al fiscal Karim Khan un acelere en esta investigación que se viene desarrollando en contra de Venezuela. Ya que estamos hablando de materia de derechos humanos, la señora Dexy González, ella es la madre del joven Rubén Darío González, quien fue asesinado por la Guardia Nacional Bolivariana en el año 2017. Ella está haciendo un llamado público a un testigo y víctima del caso de su hijo de nombre Edison Jesús Testa López para que comparezca en su caso y que no haya impunidad. Al parecer, este testimonio es vital para demostrar la actuación irregular de los guardias nacionales en contra de su hijo, pero este testigo no ha acudido, tal vez por miedo, tal vez por presión, ante la instancia tribunalicia. Pero Dexy González lo invita a acercarse a los tribunales. Soy la mamá de Rubén Darío González, asesinado en una protesta pacífica en Isabelique, Estado Carabobo, el 10 de julio del 2017. A 5 años de su asesinato, todavía me encuentro buscando la justicia. El caso está en etapa de juicio en el tercero de control del Estado Carabobo. Este video lo hago con la finalidad de hacerle un llamado a un testigo que es muy importante y quien también es víctima, para que por favor pueda ser testigo del caso de Rubén Darío y hacer justicia tanto de Rubén Darío como de él. Te habla la madre de Rubén Darío. Este llamado se lo hago a la otra víctima, Edison Jesús Testa López, para que por favor hagas acto de presencia. Podemos buscar los medios para que tú puedas dar tu testimonio y así hacer la justicia y que el caso de Rubén y tu caso no quede impune. Gracias, Edison. Te habla una madre con la mano en el corazón. Es triste esto. Definitivamente el hecho de estar clamando que se haga justicia por el asesinato cruel de su hijo, pero más lamentable es que esta señora tenga que acudir a los canales de información para solicitarle al principal testigo y víctima, porque también fue víctima de este abuso policial, de este abuso de la Guardia Nacional, Edison Jesús Testa, para que se presente ante los tribunales y dé su testimonio claro y firme de lo que pasó la noche del asesinato de su hijo, Rubén Darío González, quien fue asesinado por la Guardia Nacional en el año 2017. La Universidad de los Andes no recibe ni el 1% del presupuesto para su funcionamiento. Según la organización ONG Aula Abierta, esto se debe principalmente a que desde hace 3 años, se enfrentan a un sistema gubernamental que no solicita un anteproyecto de presupuesto. En lugar de ello, lo impone un monto de manera arbitraria y unilateral. En el caso de la Universidad de los Andes, la organización señaló que solo recibió el 0,21% del dinero que se requiere para los gastos operativos, una situación que la mantiene con recursos para su funcionamiento e impide planes de desarrollo. Juan Carlos Rivero, representante de los profesores en el Consejo Universitario de la Universidad de los Andes, explicó que tan solo para los gastos de proyectos para las facultades, núcleos y dependencias se habría presupuestado 18 millones de bolívares, pero solo obtuvieron 40.000 bolívares. Lo mismo ocurrió con el presupuesto solicitado de 1.720.000 bolívares para acciones centralizadas, de las cuales solo recibieron 206.000, mientras que para servicios básicos y de vigilancia no obtuvieron nada. La universidad está funcionando prácticamente de milagro, porque no tiene los recursos y son recursos que le corresponden por ley a las universidades, son procesos que le corresponden por ley a la universidad, pero que el Estado venezolano, representado por el régimen de facto, ha hecho lo que le da la gana con la ley y solamente le ha dado 0,21% del presupuesto solicitado por la universidad. Así no se puede, definitivamente. Así, la fuga de talentos, la destrucción de las universidades continuará en una estrategia clara del gobierno de
obligar a las universidades autónomas a simple y llanamente cerrar. Por esta información nos despedimos. Esto ha sido un trabajo de un equipo técnico, un equipo fuerte que nos ha llevado en la producción Vanessa Chacón, en los controles Alex Meneses, en la parte de redes Camilo García y también en la parte de apoyo técnico. Su servidor Alas Peralta le ha conducido el programa junto con Carlos El Miura desde La Guajira Binacional. Hemos llevado este programa especial del día de hoy en la semana aniversaria, recuerdan ustedes, de Siempre Venezuela, porque esta semana estamos celebrando nuestro segundo aniversario. Nos despedimos hasta la tarde. Que pasen una buena tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.